Habíamos visto primeramente que este salmo empezaba con una alabanza, pero prácticamente a partir del versículo 9 nos mete en el tema. ¿Y cuál es el tema? La infidelidad, mostrar la infidelidad de Israel, pero con esto hacer contrastar la fidelidad de Dios. Vemos como en el primer ciclo, vamos a hablar un ciclo acerca de la infidelidad de Israel y la respuesta de Dios. Ahora, no siempre la respuesta de Dios no siempre va a ser la misma. A veces Él decide con una rebelión castigarla inmediatamente. A veces decide quebrantar con misericordia. Y a veces, como lo vamos a ver en esta ocasión, en su sabiduría Dios toma la decisión de darnos lo que pedimos, pero para darnos cuenta que le estamos pidiendo por algo que no conviene, que le estamos pidiendo por un capricho, o aún como fue en este caso, la respuesta de Dios fue el principio del juicio de los codiciosos. Eso fue algo importante. Bien, vamos a leer dos partes. Este ciclo tiene dos partes de este estudio. La primera, en donde una vez, si se acuerdan ustedes, hace 2 semanas, habíamos visto cómo Dios, se hablaban de las maravillas que había hecho Dios en la tierra de Zoán, y esa primera parte precisamente de cómo Dios los había librado y les había dado, abierto las puertas del Mar Rojo, dado un camino a través del mar, como Dios también les había dado guía y les había dado agua. Con todas esas situaciones, con toda esa manifestación del poder de Dios, hubiera sido suficiente para que el pueblo hubiera estado agradecido y confiando siempre. Sin embargo, no es así. Entonces vamos a entrar a otro ciclo de cuál fue la respuesta de Israel, cuál fue la respuesta del pueblo de Dios ante la bondad, de su Dios, y cuál fue la respuesta, otra respuesta de Dios. Y ya me adelanté un poco, ¿no? Alberto, ¿quieres por favor? Te voy a pedir que tú leas los primeros versículos, que son del 17 al 20, y luego que te diga, Carlos, tú lees del 21 al 31, por favor. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y brotaron aguas. Y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Una vez más, el pueblo, en la primera parte, cuando habla de la rebelión del pueblo, habla de una actitud general, en general. Pero aquí podemos ver cómo desde el principio en que Dios empezó a tratar con su pueblo, y vamos a ver cómo Dios trató en su pueblo con amor. O sea, Él esperó 400 años a que Israel creciera en Egipto, y aún Él en su bondad, en su sabiduría, permitió que fuesen esclavizados, que fuesen quebrantados. ¿Por qué a veces tenemos que ser esclavizados en donde nos hallamos? ¿Y por qué a veces tenemos que sufrir una situación y Dios lo permite? Dios no se goza de eso, déjame decirte. Sino muchas veces Dios permite que no salgamos de la situación en la que estamos, porque Él quiere que realmente anhelemos la liberación. Él quiere que realmente anhelemos el ya no tener que ver nada con una vida anterior de pecado y de esclavitud. Por eso Dios se tarda a veces aparentemente tiempo, ¿no? Aparentemente es tardado, pero Dios sabe lo que hace. Y entonces me llama mucho la atención porque en esta parte nos habla de cómo el pueblo se rebeló, y tú puedes ver cómo el pueblo se le rebeló desde temprano. ¿Qué había hecho hasta este entonces Dios? Vamos a situarnos un poquito en el punto en donde estamos ahorita, ¿no?
haciendo el análisis más o menos de la cronología de que Israel salió de Egipto, podemos ver que Dios puso varias pruebas cíclicas, ¿no? Y curiosamente hubo 2 veces en el andar de Israel que renegaron por comida. A veces nos podemos confundir y tenemos la primera vez, la primera prueba de estas cuando ellos acaban de salir de Egipto y cruzaron el Mar Rojo. Y entonces primeramente ellos se llegan a un lugar que se llama Shur, y ellos encontraron que no había agua, y entonces, que las aguas que habían eran amargas, y entonces Dios tuvo que hacer un milagro para poderles dar, pero ellos se quejaron en esa ocasión. Después llegaron a otro desierto muy cercano a Sinaí, en donde otra vez renegaron, se quejaron porque no había agua, y entonces Moisés tuvo que golpear la peña, pero además se quejaron de que no había pan, y entonces Dios les dio el maná y también les dio codornices. Bueno, aproximadamente un poco más de un año después de esta situación, ya Israel era un pueblo que estaba ya más establecido, ya Dios los había llevado a Sinaí. Por si no lo hubiera mostrado antes con los milagros, la gloria, Dios se manifestó en su gloria en el monte. Dios les dio estatutos, mandamientos, y a través del tabernáculo les enseñó la forma de adorarlo. Sin embargo, ellos, tú puedes ver, nos encontramos que después de todo esto, Dios dice: ok, perfecto, ya no son un montón de esclavos desperdigados, ya les di todo lo necesario y para ordenarlos como una nación. Salen y caen en la misma tentación y pasa la misma prueba. Vamos a hablar un poquito con más calma adelante, pero me llama mucho la atención. Fíjate, ellos desde temprano empezaron a quejarse. Si tú te das cuenta, desde que Faraón les empezó a imponer más carga, ellos empezaron y se quejaron contra Moisés. Cuando ellos salieron de Egipto y en el Mar Rojo, ellos estaban encerrados entre el ejército de Faraón y el Mar Rojo, ellos se quejaron. Y cuando fue en el desierto de Shur, de las aguas amargas, le llamaron Mara, ellos se quejaron. Y luego en el desierto de Sin también se quejaron. Y luego cuando Moisés estaba tardando, ellos se quejaron, tomaron las cosas en sus manos y hicieron un becerro de oro. Y en fin, así. ¿Sabes? Nosotros tenemos una tendencia natural de quejarnos por las cosas, una tendencia muy arraigada. Y nos quejamos, aunque muchas veces no nos atrevemos a quejarnos directamente de Dios, a través de nuestra queja nos estamos quejando indirectamente de Él. No estamos contentos con lo que Dios nos da. Y entonces, Él escucha estas quejas. Ahora, a mí me impresiona cómo Dios es sabio y administra su gracia y administra también la disciplina. Cuando en un principio Dios no los castigó, ni siquiera los reprendió. Cuando ellos culparon a Dios a Moisés: oye, ya nos encerraste aquí entre el Mar Rojo y el ejército, ¿por qué nos dejaste morir aquí? Y varias ocasiones su argumento era: ¿por qué nos trajiste aquí para matarnos? O sea, era un argumento ilógico. Si Dios los liberó con tantas proezas impresionantes, si Dios les había abierto el Mar Rojo, si Dios les había dado pan del cielo, oye, ¿tú crees que Dios los quería matar? Lógicamente, ¿sería un argumento lógico? No, pero el pecado trastorna la mente y te hace pensar ilógicamente. Dios me trajo aquí porque soy su experimento, ¿verdad? Dios está experimentando en mi vida, está ensayando en mí para perfeccionar las pruebas, ¿no? En fin, tantas cosas que podemos pensar, pero era impresionante. En un principio, en la paciencia de Dios, Dios no los reprendió. Y si hubo ahí alguna reprensión de Moisés, fue una reprensión un poco más leve. Sin embargo,
en esta situación que vamos a ver el día de hoy, ellos ya tenían ya un buen camino recorrido de Dios, más de un año recorrido con Él, ya habían visto su gloria a través de los milagros, a través del monte, ya habían visto ellos mucho. Y la voluntad de Dios es que ellos, en un principio que no conocían tanto a Dios ni conocían su poder, sí, a lo mejor su fe temblaba, pero la idea es que ellos fueran dejando la queja a un lado y creciendo en la fe y decidiendo decir, ok Dios, las circunstancias a mi alrededor no se ven halagüeñas, pero yo te voy a seguir porque tú me libraste en la anterior y me vas a librar en esta. Y si te tardas, tú nunca te tardas, llegas a tiempo. Tú siempre llegas a tiempo. Sin embargo, ellos adquirieron ese mal hábito de estarse quejando y quejándose. Y esta no fue la diferencia. Ellos se encontraron de nuevo en un lugar que se llama Kibrot Ataba. Vamos a hablar más al rato de ese lugar. Kibrot Ataba estaba en medio del desierto. Y entonces, ahí curiosamente no te decía que ellos les faltó agua, o les faltó refugio, o estaban en peligro. ¿Cómo empieza esta prueba? Que la puedes encontrar en el capítulo 11 de Números. Dice que el pueblo mixto que estaba en Israel sintió un vivo deseo por la carne. Así que lo que en este momento hizo tropezar a Israel no era una verdadera necesidad, sino era un capricho. Ajá. ¿Sabes? Israel no salió solamente de Egipto, no salieron solamente israelitas, sino también salieron lo que conocemos como la multitud mixta, salieron extranjeros con ellos, egipcios salieron con ellos. Y bueno, Dios lo permitió. Ajá. Pero lo que nos dice este capítulo de Números es que estos egipcios o esta multitud mixta influyó en el pueblo de Dios para mal, cuando debió de haber sido al revés. El pueblo de Dios debió de haber influido en esta multitud para enseñarles lo que era la confianza en Dios, pero fue al revés. Entonces estas personas que no conocen, egipcios o extranjeros, dijeron, nos hace falta carnita, nos hace falta algo macizo, y no estas hojuelas de maná que ya estamos hartos, ¿no? Y entonces la multitud empezó a desfallecerse. Sí, es cierto, tienen razón. Dios nos da solamente sobras. Dios nada más nos da una cosa que no nos llena. Cuando era el maná, era la dieta que ellos necesitaban para tener una buena salud en el desierto. Ajá. La carne mucha carne les hubiera ocasionado muchos problemas, ¿no? ¿Qué pasa cuando comes mucha carne? Te da el ácido úrico, ¿verdad? Entonces imagínate caminar en el desierto con un problema de gota, ¿no? Entonces, no, Dios les daba, suena algo chistoso, pero Dios les daba lo que ellos necesitaban, ¿no? Y bien, ellos tienen en esta prueba unas grandes agravantes. Dice, primeramente, vamos a leer los versículos. Ellos se rebelaron se rebelaron contra Dios en el desierto. Después de haberlos sacado adelante, cuidado, guardado en todo momento, constituido como una nación, con una ley, con una organización y con una visión de ser conquistadores de una nueva tierra, ellos se volvieron a la misma y se rebelaron. Pero ¿sabes qué? Ya no se rebelaron en ignorancia, sino se rebelaron sabiendo contra quién se rebelaban. Ellos
sabían lo que hacían y habían visto en todo este tiempo las manifestaciones de su poder, de su amor y de su santidad. Y aún así, decidieron ellos rebelarse y hablar mal de Dios. Segunda agravante, entonces sabían contra quién se rebelaban, ¿no? Segunda agravante, pues tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto. Bueno, sabemos que la Escritura dice que Dios no puede ser tentado, que Dios no tienta a nadie, ni Dios puede ser tentado por nadie. Es imposible que Dios caiga en una tentación. Ajá. Satanás pensó que podía tentar a Jesús, pero tú puedes ver que Dios mismo no pudo ser tentado. Sin embargo, aquí lo que importa es la intención del pueblo. El pueblo sí quiso, como se dice coloquialmente, hacerle manita de puerco a Dios, torcerle la mano a Dios, para decirlo de una manera mejor, torcerle la mano a Dios y de alguna manera obligarlo a hacer lo que ellos querían. ¿Saben por qué querían? Exactamente, este es el punto. ¿Por qué ellos querían tentar a Dios? Porque querían que Dios hiciera su voluntad. ¿Cómo nos enseñó a orar nuestro Señor Jesús? Haz tu voluntad en la tierra como en los cielos. Esa es la forma correcta. Nosotros estamos aquí no para hacer nuestra voluntad. Ahora, si no te queda claro, ve dónde te ha llevado, a cuántos problemas te ha llevado tu sola voluntad. Por eso Dios tiene una voluntad mejor que la tuya, tiene un conocimiento de las cosas mucho más profundo y extenso que tú, y entonces por eso nos conviene seguir su voluntad. Y sin embargo ellos empezaron a provocar a Dios. ¿Y sabes qué dijeron? Pidiendo comida a su gusto. Ellos, como lo había dicho, no pidieron, o sea, ya antes habían tenido una mala actitud porque había incredulidad en sus vidas. Sin embargo, se justificaban más las peticiones. Ellos pidieron protección contra los egipcios. Ellos tenían sed y pidieron agua. Si eran cosas que necesitaban, tenían hambre y pidieron de comer. Pero ahora estaban pidiendo caprichitos. Ajá. Ellos se dejaban llevar por un antojo carnal y mundano y maldecían a Dios porque no les concedía su capricho. ¿Sabes qué? Es muy triste que nosotros muchas veces podamos hacer eso. Muchas veces la prueba en nuestra vida es que no pasa nada. Es que se vuelve rutinaria aparentemente en nuestra vida. No hay un evento así especial o una bendición especial. Y muchas veces esto nos lleva a tener ociosidad, que nos lleva a pensar en vanidad y a pedir por vanidad. Ahora, no quiere decir que Dios no te pueda conceder los deleites de tu corazón. Dios te ama y Dios quiere darte lo que tú quieras, siempre y cuando esto vaya de acuerdo a su voluntad. No estoy hablando de que si tú quieres ahorita pedirle una gran mansión, se la pidas y Él te la va a dar. No. Dios tampoco te va a dar lo que te haga daño, ¿no? Te va a dar lo necesario para que tú lo conozcas más y para que tú camines en su santidad. Pero aún Dios a veces cumple ese deseo, siempre y cuando tu corazón esté cuidado. El problema aquí es que ellos antepusieron ese deseo al amor de Dios y se dejaron también influenciar por la multitud mixta. ¿Sabes? Muchas veces tú puedes voltear a ver a los demás y decir, es que los que no conocen a Dios viven mejor que yo. Te estás dejando influenciar por la multitud, por el pueblo que no es de Dios. Y te estás desalentando porque estás poniendo los ojos en el lugar que Dios no quiere que los pongas. Mira, imagínate, ¿podrá poner mesa en el desierto? ¿Qué forma tan insolente de hablar de Dios? O sea, Dios no les había mostrado, o sea, como dice, y me llama, para rematar aquí, dice, bueno, para rematar esta parte, dice, ¿podrá poner mesa en el desierto? Sí, aquí ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá también dar pan?
dispondrá carne para su pueblo. Imagínate, o sea, ya lo había hecho Dios, ya había dispuesto carne para su pueblo, ya había dispuesto torrentes para ellos de agua. Esto era verdaderamente un altercado en contra de Dios. Con todas estas liberaciones que ellos habían experimentado anteriormente de parte de Dios, añadían a este pecado de incredulidad conocimiento. ¿Y sabes qué? Cuando tú conoces a Dios y has visto las maravillas de Dios, pero ni aún así quieres tú entregarles tu corazón, esto añade un pecado al pecado que ya tienes. Lucas 12, capítulo 12, versículos 47 al 48 dice: aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Qué tiene que ver esto? Israel ya había visto mucho, se le había confiado ya mucho, ¿sabes? Y el castigo tenía que ser más fuerte, porque al que más se le da, más se le demandará. Y claramente lo dice aquí. Bien, vamos a ver la respuesta de Dios. Yo creo que ya no nos alcanza a ver estos versículos, pero a mí me impresiona mucho en su sabiduría cómo Dios cómo Dios los enfrenta. Si quieres, nada más para lee y comento tres cosas de lo que del 21 al 31. Por tanto, oyó Jehová y se indignó, se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento del sur, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron, les cumplió pues su deseo. No habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Dios, e hizo morir a los más robustos de ellos, y derribó a los escogidos de Israel. Sí. Aquí se habla de dos situaciones distintas como si fuera una sola, porque el maná lo había dado antes del Sinaí, y en esta ocasión, y había dado también codornices en aquel entonces, como está en Éxodo 15, me parece, sí está en Éxodo 15, en Éxodo 15 o 16, no me acuerdo. Pero aquí, ¿qué es lo importante? Aquí Dios reacciona de una manera, o sea, no llega en un principio con un trueno y los mata, ¿no? A los rebeldes, ¿no? Y sobre todo a aquellos que no son el pueblo de Dios, sino en su sabiduría, aunque él estaba indignado por la actitud de su pueblo, por la actitud codiciosa de su pueblo, aquí lo primero que hace es, con sabiduría, les responde y les da lo que ellos desean. La forma de tratar, la forma en que disciplinó a su pueblo fue darles lo que ellos querían. Finalmente consiguieron lo que ellos querían. ¿Cuántas veces no te puede pasar de que consigues finalmente lo que quieres y lo volteas a ver y decías, esto era lo que quería? Esto me ha dado más problemas. Hay gente que se muere de ganas de ganarse la lotería todo su día, toda su vida, ¿no? Y toda su vida compran billetes de lotería. Pero, hijo, hay de aquellos que algún día se sacan la lotería, ¿no? Si tú ves luego en las noticias, luego hay cada caso de tragedia en muchos de aquellos que han recibido grandes premios, ¿no? Pero
Bueno, aquí la situación es que Dios les responde conforme a su anhelo. Su deseo no era agradar a Dios. Su deseo no era que Dios les proveyera lo necesario para seguir adorándole y sirviéndole, sino era cumplir su codicia. Ahora, déjame decirte una cosa. ¿Sabes cuándo se satisface la codicia? Nunca. La codicia es insaciable. Entonces Dios no iba a pasarse satisfaciéndole sus caprichos y caprichos y caprichos. Él les da esto, y vaya en qué forma. Fíjate, qué blasfemia dijeron ellos. ¿Podrá poner mesa en el desierto? ¿Sabes qué? Tan solo con un viento solano Él trajo tantas codornices que no se podían contar. Imagínate que tu campamento alrededor esté lleno un día de camino y otro día de camino. ¿Cuántos kilómetros serán? Unos 10 kilómetros de camino alrededor, unos 20 kilómetros de diámetro, pero además aproximadamente unos 80 centímetros de codornices, ¿no? O sea, Dios no podía traerles carne. Dios te puede dar mucho más abundantemente de lo que quieres. Y aquí Dios les estaba enseñando, ¿no puedo yo poner mesa en el desierto? Claro que sí. Claro que te puedo dar mucho más de lo que hayas imaginado. Sin embargo, el problema es tu corazón. Ahora, la primera se indignó. La segunda, le dieron lo que deseaban. Pero la tercera, esa respuesta de oración fue el principio del juicio para muchos. A mí me impresiona porque dice aquí, no habían quitado de sí su anhelo y aún estaba la comida en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Dios e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Vamos a referirnos a Números 11 rápidamente. Y en ese capítulo, les recomiendo que se lean ese capítulo, el 11, para que puedan entender un poquito más con Números 11. Dice, el 33, el 11:33 dice, aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes de que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Sí, los primeros que fueron a comer las codornices fueron los primeros que murieron. ¿Sabes? Esta gente se apresuró no a seguir la voluntad de Dios, o sea, se apresuró a alimentar su codicia. Y esta gente que primero se alimentó de estas codornices no se detuvo a pensar qué había pasado. No se detuvo primeramente a agradecerles a Dios por su respuesta tan abundante. Difícilmente ellos les dieron gracias por esas codornices que se iban a comer. Tampoco se maravillaron de lo que Dios estaba haciendo. Ellos vieron codornices y inmediatamente. Pero además, pues yo creo que con esa respuesta era como para avergonzarse y decir, Dios mío, perdóname por haber pensado de ti mal. No, ellos fueron directamente allá a llenarse de codornices, ¿no? Por eso se murieron, porque su codicia era irremediable. ¿Sabes? La disciplina de Dios es dura, pero nunca va a estar destinada a morir, a destruir. Porque muchos de ellos vieron lo que pasó con todos ellos que se abalanzaron sobre las codornices. Y esto les impresionó mucho, tanto que a este lugar le llamaron Kibrot Ataba. ¿Sabes qué quiere decir Kibrot Ataba? La tumba de los codiciosos. ¿Sabes? Estos codiciosos los tuvieron que enterrar ahí, en ese lugar. Y ese lugar fue un triste monumento que se conoció muchos años después también como Kibrot Ataba, en donde decía, ese monumento, ese lugar me recuerda a los codiciosos, a los que no vieron a Dios, ni le agradecieron, ni se avergonzaron de su pecado.
Y bien, y estas enseñanzas no solamente tocaron el corazón de los que les rodeaban a ellos, sino también nos han alcanzado a nosotros que vivimos los últimos tiempos para no seguir el ejemplo nefasto de estas consecuencias del pecado y para que aprendamos de esto sin necesidad de sufrirlo. Bien, este es un monumento que Ibrot ataba para recordar que la codicia nos puede llevar a la tumba y a la bancarrota espiritual. ¿Sabes? No hay nada mejor que el contentamiento en tu vida. Dios quiere que prosperes, sí. Dios quiere darte bendiciones, sí. A veces Dios quiere que seas paciente, y a veces Dios retiene ciertas bendiciones porque quiere darte algo mejor, que es lo eterno. Pero nada mejor que estar confiado de que lo que Dios te está dando en este momento es lo mejor para ti. Primera Corintios nos habla mucho de esto y concluimos el Salmo con esto, que dice, Primera Corintios 10, en el capítulo 10, del 5 al 6, dice, cuando habla también y hace un recuento de lo que sucedió en el desierto, dice, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. No está diciendo tanto ya para ellos, sino para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y luego dice 1 Corintios 10, 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Qué claro, ¿no? Y finalmente Santiago 4, capítulo 4, del 2 al 3, habla de esta actitud que muchas veces podemos luchar en nosotros mismos. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Así que nada mejor que el contentamiento y nada mejor de poder crecer en esa oración, pero para pedirle por su voluntad. Y en cuanto a nosotros, para pedirle lo que nos ayude a conocerlo mejor.